Pregunta 1. La imagen muestra dos máquinas aritméticas. Cada una ejecuta alguna operación con el número entrante. ¿Cuál es la expresión algebraica que modela lo que ocurre con un número x al pasar por la máquina 1 y luego por la máquina 2? Me piden entonces la expresión algebraica que se modela o que modela lo que ocurre con un número x al pasar por la máquina 1 y luego por la máquina 2. Con un número x al pasar por la máquina 1, es decir, el número x va a atravesar la máquina 1. Lo que hace la máquina 1 es que cuadruplica lo que entra por 4, cuadruplicar, 4x. Luego, esta expresión 4x va a entrar en la máquina 2. ¿Qué hace la máquina 2? Aumenta lo que entra en 54, es decir, 4x, que fue lo que entró, aumentado en 54. Entonces, la expresión resultante, al pasar por las dos máquinas, sería 4x más 54, es decir, alternativa B. Pregunta 2. Considere la secuencia de figuras. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite determinar el número de círculos de la figura ubicada en el lugar n? En este tipo de ejercicios, lo que tenemos que hacer es, primero, contar cuántos elementos tiene cada figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La figura 1 tiene 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, 12. La figura 2 tiene 2 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3, 18. La figura 3 tiene 18 elementos. Una vez que sabemos cuántos elementos tiene cada figura, lo que hacemos es contar cuánta es la diferencia de elementos entre cada figura. Desde la figura 1 a la figura 2 tenemos más 6 elementos. Y desde la figura 2 a la figura 3 tenemos un incremento también de 6 elementos. Es decir, el incremento es de 6. Por lo tanto, como la diferencia es de 6, vamos a postular que el elemento o la expresión algebraica correcta debiera ser 6 por n. Eso debido a la diferencia de 6. 6, 6, 6n. Ahora lo que debiéramos hacer es comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Reemplazamos n por el número de la figura. En este caso voy a ejemplificarlo con la figura 3, pero podría hacerlo con la figura 1 o la figura 2. Vamos a reemplazar entonces n por el número de la figura 3, 6 por 3, 18, y este 18 coincide con la cantidad de elementos de la figura 3. Es decir, la expresión correcta era 6n. Alternativa correcta, C. Pregunta 3. Considere la sucesión de figuras y seleccione la expresión algebraica para la cantidad de círculos que tiene la figura número n de la sucesión, es decir, una pregunta similar a la de arriba. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Primero, determinar cuántos elementos tiene cada figura. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Entonces con las tres primeras ya podemos. Evaluamos cuánto es la diferencia es de más 3. Evaluamos la diferencia es de más 3. Por lo tanto, postulamos la expresión 3 por n como correcta. Luego lo que hacemos es evaluarlo. En este caso voy a evaluarlo en la figura 4. ¿Cómo lo evaluamos? Fácil, reemplazamos n, 3 por n, 3 por 4, por el número de la figura. 3 por 4 es 12. Y luego comprobamos que efectivamente la figura 4 tenga 12 círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Es decir, efectivamente la expresión algebraica era 3 por n, donde n es el número de la figura y alternativa correcta la letra B. Pregunta 4. La cuarta parte de un número disminuye en 14. La expresión anterior, traducida al lenguaje algebraico, está representada por... Entonces, la cuarta parte de un número. Recordemos que la cuarta parte es una división.
La cuarta parte, un número vendría siendo x y la cuarta parte de x vendría siendo x entre 4. La cuarta parte. La cuarta parte de un número, luego disminuido en 14. Disminuido en 14. La cuarta parte de un número disminuida en 14. La respuesta correcta vendría siendo la alternativa D. La alternativa D vendría siendo la correcta. Pregunta 5. El pastel de crema cuesta 70 más que uno de chocolate y uno de manjar cuesta 60 más que uno de crema. Al comprar uno de cada tipo, el total es 6.040 pesos. Si la siguiente expresión permite determinar el precio unitario de cada pastel, ¿qué significa la expresión x más 230? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué entendemos primero? Entendemos que hay tres tipos de pasteles. Existe el pastel de crema, ¿cierto? El pastel de crema, que voy a resumir como pastel CR, pastel de crema, cuesta 70 más, pero 70 más que uno de chocolate. Es decir, está relacionando el precio del pastel de crema con el pastel de chocolate, de tal forma que el pastel de crema cuesta 70 más que uno de chocolate. Es decir, podríamos decir que este es el pastel de chocolate, ¿cierto? Pastel de chocolate, ¿cierto? Llamémoslo simplemente X, pastel de chocolate más 70. Pastel de crema cuesta lo mismo que el pastel de chocolate, en este caso sería X, más 70. Tendría listo hasta acá. Hasta acá. Seguimos leyendo. Y uno de manjar, se refiere a un pastel de manjar, cuesta 60 más que uno de crema. Un pastel de manjar cuesta, ¿cierto? Cuesta, o sea que es igual a 160 pesos más que uno de crema, ¿cierto? Pero el de crema, habíamos dicho, bueno, acá se dan cuenta que el precio de manjar se está relacionando con el de crema, ¿cierto? De tal forma que el de manjar cuesta 160 más que uno de crema. Pero habíamos dicho que el de crema cuesta esto, ¿cierto? El de crema cuesta eso. Y el de manjar cuesta 160 más que el de crema, es decir, el de manjar cuesta lo mismo que el de crema más 160 pesos, ¿cierto? Y esto obviamente se puede reducir. Yo puedo sumar 70 más 160, puedo hacer esa suma, de tal forma que puedo decir que el pastel de manjar cuesta X, que sería el pastel de chocolate, más 230 pesos, ¿cierto? Es decir, la expresión por la que me preguntaban arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la expresión X más 230? Bueno, representa el valor del pastel de manjar. Buscamos las alternativas. La respuesta correcta es la alternativa D. Pregunta 6. Pregunta 6. Observa el triángulo de la figura. Podemos ver que tiene lado X, otro lado X, o sea, tiene dos lados iguales y un lado más grande que mide X más 18. ¿Cuál es la expresión algebraica para representar su perímetro? Su perímetro. Perfecto. Yo me acuerdo que el perímetro era la suma de los lados, ¿verdad? Entonces, el perímetro, en este caso del rectángulo, va a ser la suma de sus lados, ¿cierto? Es decir, X más X más X más 18. X más X más X más 18. ¿Cierto? En este caso se puede reducir, claro, porque estos son términos semejantes. 1x, 2x, 3x. Es decir, el perímetro es 3x más los 18, ¿cierto? Que vendría siendo en este caso la alternativa C. Vamos súper bien. Nos hemos demorado 10 minutos y vamos ya casi en un tercio de la prueba. Perfecto. Pregunta 7. En la tercera parte de un huerto se cultivan tomates y en la mitad de todo el huerto se cultivan lechugas.
El restante del terreno del huerto no se cultiva nada aún, lo que equivale a 55 metros. La ecuación que modela la situación descrita anteriormente es, bueno, acá me dan una ecuación, ¿cierto? Y me dicen abajito que x corresponde al área total del huerto. Súper poco, ¿cierto? X es el área total del huerto. Y me preguntan cuánto mide el área del huerto. Entonces, fíjense acá en algo. Me están diciendo que x es el área total del huerto y luego me preguntan cuánto mide. Es decir, quiero saber cuánto vale x. Solamente eso. Yo tengo una ecuación de arriba, de la cual si yo lo resuelvo voy a saber cuánto vale x. No necesito más información, ¿verdad? Entonces vamos a escribir acá x menos la tercera parte de x menos la mitad de x es igual a 55, ¿cierto? Voy a abrir mi calculadora acá un segundo, ¿cierto? Mientras hago la suma, en este caso lo primero que vamos a hacer nosotros es sumar los términos semejantes. Un x menos un tercio de x menos un medio de x. Eso es lo primero que vamos a hacer. Un segundo mientras abro mi calculadora. Me da un sexto de x, ¿cierto? Un sexto de x. Un sexto de x es igual a 55, ¿cierto? Y acá como el x está multiplicado por un sexto, lo que vamos a hacer es pasar el sexto dividiendo al 55. Es decir, x es igual a 55 dividido en un sexto, ¿cierto? Y 55 dividido en un sexto, que es lo mismo que 55 por 6 por si acaso. Tenemos entonces acá 55 dividido en un sexto nos da 330. 330. ¿Cierto? Que sería el área del huerto, así que sería metros cuadrados. Alternativa C sería la correcta. Okay. Vamos a la pregunta 8. En una bodega de altura 496 centímetros se apilarán cajas de 31 centímetros. La ecuación para x, donde x es la cantidad máxima de cajas apiladas verticalmente, es... Yo quiero una ecuación que me permita saber cuál es la cantidad máxima de cajas que yo puedo apilar, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Entonces, yo tengo que cada caja mide 31 centímetros, ¿cierto? Vale. Entonces, ¿cierto? Súper. Y tengo que 496 es la altura de la bodega, o sea que es el máximo, ¿cierto? O sea que vendría siendo, bueno, la altura de una caja multiplicada por la cantidad de cajas, ¿cierto? Por x, multiplicada por la cantidad de cajas, ¿verdad? Entonces, claro, porque si fuera una caja sería 31 por 1, si fueran dos cajas, 31 por 2, ¿cierto? La altura de una caja por 2. Si fueran tres cajas, 31 por 3, ¿verdad? En este caso, 31 multiplicado por el total de cajas, ¿cierto? Y eso me va a dar la altura máxima, obviamente. Así que la expresión sería esta. Busquemos si hay alguna igual. Creo que hay alguna igual, ¿o no? Claro, la última es igual. Es decir, sería la alternativa, en este caso, la alternativa D. Está escrita al revés, pero es la misma fórmula, así que sería la correcta. Pregunta 9. Si en un partido de fútbol femenino, Javiera anotó X goles y Pía anotó 4 más que Javiera, si entre ambos anotaron 6 goles, ¿cuál de las siguientes ecuaciones modela la situación planteada? Perfecto. Entonces yo tengo que Javiera, ¿cierto?, anotó X goles. Javiera anotó X goles y Pía anotó 4, pero 4 más que Javiera, ¿cierto? Me están relacionando Pía con Javiera, de tal forma que Pía anotó los mismos que Javiera, pero más 4, aumentado en 4, anotó 4 más, ¿cierto?
Así que acá tendría la descripción de lo que hizo Javiera, acá tendría la descripción de lo que hizo Pía. Además, sé que entre ambas anotaron 6 goles, es decir, si yo sumo Javiera más Pía, tengo 6. Es decir, X, que son los goles de Javiera, más X más 4, que son los goles de Pía, me debiera dar 6 goles. Es decir, esta es la expresión. Veamos si hay alguna igual, claro, en este caso la alternativa C. Si no hubiese habido alguna igual, yo lo que haría sería reducirlo, porque esto se puede reducir, ¿verdad? Esto puede estar como 2x más 4 es igual a 6. Pero en este caso, como estaba escrita antes, lo dejamos de esa manera. Estamos bien avanzados en lo que es la guía. Pregunta 10. 3 socios se reparten la ganancia mensual de su empresa, de tal manera que el primero recibe 4 veces lo que recibe el segundo. Entonces, el primero recibe 4 veces lo que recibe el segundo, ¿cierto? Lo que recibe el segundo. Y este 3 veces lo que recibe el tercero. Y este 3 veces lo que recibe el tercero. Es decir, ya, vamos por partes. Vamos por partes. Tenemos que el primero, voy a llamarlo P, recibe 4 veces lo que recibe el segundo. 4 veces S. Voy a llamarlo 4 veces S ya. 4 veces el segundo. Un 5 es una S. 4 veces S. Y el segundo recibe 3 veces lo que recibe el tercero. Es decir, 3 veces T, que es el tercero. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo escribir el primero, ¿cierto? Como yo sé que ese es el segundo, ¿vale? Yo sé que ese se puede escribir como 3t. Entonces yo el primero también lo puedo escribir como 3t. Es decir, mi variable debiera ser la t, ¿cierto? En este caso es 4 por s, así que sería 4 por 3t, ¿cierto? En ese caso, ¿cuál me conviene llamar x al tercero? Porque es el que se repite, ¿ven? Entonces, yo tendría, si llamo al tercero, en vez de llamarlo t, lo llamo x, tendría que el primero, ¿cierto? Tiene 4 veces, ¿cierto? 4 veces el segundo, que el segundo es 3 veces el tercero, y el tercero va a ser x, así que va a ser 4 por 3x, y el segundo va a tener 3 veces el tercero, ¿cierto? Que el tercero lo llamamos x, así que sería 3x. ¿Ya? Es decir, ¿qué representa la x en la ecuación presentada? Representa lo que tiene el tercero lo llamamos x, ¿cierto? Así que x representaría el monto del tercer socio. Ahí está. Un poquito rebuscado, pero salió. Pregunta 11. De una cantidad de dinero X, de una X cantidad de dinero, Agustín gasta 100.000 en cuentas, ¿cierto? Entonces, perfecto. Este tipo de ejercicios se comienza siempre con lo que tiene al principio. De una cantidad X de dinero, Agustín gasta 100.000, es decir, menos 100.000, ¿cierto? En cuentas. Entonces, de una cantidad X de dinero, Agustín gasta 100.000 en cuentas. Luego gasta 2/5 partes en alimento, ¿cierto? Pero 2/5 partes del resto. Entonces, muy importante. Él luego se gasta 2/5 partes del resto. Cuando habla del resto, ¿cierto? Se refiere a lo que le iba quedando justo antes, ¿cierto? Que iba a ser x menos 100.000. Entonces, él se va a gastar 2/15 partes del resto. Y el resto era lo que le iba quedando justo antes, ¿cierto? Que era x menos 100.000. ¿Verdad? Y esto va a equivaler a lo que le conserva, ¿cierto? Esto lo que le conserva es lo que le queda. O sea que esto, que es la expresión de lo que le quedaba, va a ser igual a 77.000 pesos, ¿cierto? Que era lo que le va quedando. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál expresión se parece a esta? Ya tiene que ser una que sea igual. Podemos ver que la primera se parece, pero por acá hay un signo positivo, que no debiera ser positivo, ¿cierto? Podemos ver que la segunda también se parece y creo que la segunda es la correcta.
La segunda es la correcta. No hay ninguna diferencia con la expresión que tenemos, así que sería la alternativa B en este caso. La alternativa B en este caso. Vamos a la pregunta 12. Para medir la temperatura se pueden utilizar diferentes escalas, por ejemplo la escala de grados Celsius y Fahrenheit. La relación entre estas escalas está dada por la expresión C es igual a 5 por F menos 160 dividido entre 9. ¿A cuántos grados Fahrenheit equivalen 54 grados Celsius? Bueno, podemos ver en la pregunta 12, ¿cierto? Que me están preguntando a cuántos grados Fahrenheit equivalen 54 grados Celsius, es decir, me están dando los grados Celsius. Es decir, la letra C que aparece acá vale 54. Entonces lo que yo voy a hacer es volver a escribir la ecuación, pero en lugar de la C le coloco 54. Es decir, 54 va a ser igual a 5 por F menos 160 entre 9. Y ahora voy a despejar la ecuación para obtener F, para obtener los grados Fahrenheit. En este caso, como el 9 está dividiendo, voy a pasarlo multiplicando, ¿cierto? Va a ser 54 por 9. 54 por 9 es igual a 5 por F menos 160. 54 por 9, que son 54 por 9, que son 486, va a ser igual a 5 por F menos 160. Ahora vamos a pasar restándolos, bueno, están restando ya los 160, los voy a pasar del otro lado de la igualdad como más 160, es decir, esto va a ser 486 más 160 igual a 5F. Hago la suma ahora, más 160 me da 646. 646 es igual a 5F. ¿Ya? Voy acá, aún no termino ya, pero estoy casi. Voy a traerlo para acá y voy a anotar 646 es igual a 5F y ese 5 lo voy a pasar dividiendo, es decir, 646 entre 5 es igual a F, que son los grados Fahrenheit. Es decir, 646 dividido en 5 sería, en este caso, 129,2. 129,2 vendría siendo mi respuesta, que en este caso corresponde a la alternativa C. Corresponde a la alternativa C. Pregunta 13. El borde de la mesa de la figura mide en total 768 centímetros. ¿Cuál es el ancho de la mesa? Bueno, recuerden que el borde se refiere al perímetro. El perímetro, ¿cierto? Perfecto. Entonces, el perímetro se obtiene sumando los 4 lados, ¿verdad? Eso lo habíamos visto recién en un ejercicio anterior. Es decir, yo debo sumar los 4 lados de la mesa. No solamente esos dos, sino que los 4. Es decir, perímetro va a ser igual a, ¿cierto? X más X, porque este lado también mide X el lado opuesto. X más 5X más 14 más 5X más 14, ¿cierto? Porque el lado opuesto vale lo mismo. Hacemos la suma. Tendría términos semejantes. 1x más 1x más 5x más 5x, 5 más 5, 10, más 2, 12. 12x, 14 más 14, 28. ¿Cierto? Y acá tenemos la expresión casi lista. Pero recordemos que nosotros sabemos cuánto vale el perímetro. El perímetro vale 768. 768 es igual a 12x más 28, ¿verdad? Ahora tendríamos que pasar el 28 restando, ¿cierto? Sería 768 menos 28 es igual a 12x. Hacemos la resta. 768 menos 28 nos da 740. 740 es igual a 12x y el 12 pasa dividiendo, ¿verdad? Tendríamos entonces
740 entre 12 es igual a x. 740 entre 12, que esto nos da. Me da un número decimal infinito, así que voy a ver si es que me da una fracción. ¿Cierto? Bueno, voy a redondearlo. Nos da 61,67 aproximadamente, ¿cierto? Eso me da. Bueno, en este caso me están preguntando por el ancho. ¿Cuánto mide el ancho? ¿Verdad? Y a mí me dio un número aproximado, de hecho me había dado decimal infinito. Estoy mirando las alternativas y ninguna es exacta, pero sí la alternativa D es la más aproximada, entendiendo que yo lo aproximé, ¿cierto? Yo lo aproximé con dos decimales, pero si lo hubiese aproximado con un decimal sería 61,7. Es decir, sí sería la alternativa D si yo lo hubiera aproximado con un decimal menos. ¿Ya? Yo intenté dar un poquito de margen de exactitud, así que estaría la respuesta D como correcta. Vamos con la pregunta 14. Pregunta 14. Se tiene que, por la compra de 4 cuadernos y 5 plumones, se pagó 7.450 pesos. El precio de un cuaderno es 410 pesos menos que el de un plumón. Entonces, en la segunda línea me están relacionando el precio de un cuaderno con el precio de un plumón. Es muy importante. Y me dicen que el precio del plumón es X. Perfecto. Entonces vamos a reescribirlo de arriba. Vamos a reescribirlo de arriba. Tendríamos entonces que un plumón vale X y que un cuaderno vale 410 pesos menos que un plumón, es decir, X menos 410. ¿Verdad? Perfecto. Como yo sé que compramos 4 cuadernos, ¿cierto? Sería 4 por el precio de un cuaderno. 4 por el precio de un cuaderno. Y compré 5 plumones, más 5 por el precio de un plumón, ¿cierto? Y en total pagué 7.450 pesos. Esta fórmula te la habían dado de todas maneras, pero es un poquito más para que entendamos qué representa cada cosa. Cuando yo resuelva la ecuación, voy a obtener cuánto vale x. Debo partir por el paréntesis, es decir, 4x, 4 por x, 4x y 4 por 410. Sería 1.640, pero negativo, menos 1.640, más 5x es igual a 7.450. Ya. Acá sumamos términos semejantes, ¿cierto? Este con este, sería 9x, y el 1.640 lo voy a pasar del otro lado de la igualdad, pero sumando, más 1.640. Y voy a continuar acá arriba, ¿cierto? Es decir, tengo 9x es igual a, voy a hacer la suma, 7.450 más 1.640 me da 9.090, y esto dividido entre 9, ¿verdad? 9.090 entre 9, y esto me va a dar 9.090 entre 9 me da 1.010 pesos. Ya, estos 1.010 pesos corresponden al precio de un plumón. Entonces es muy importante que tengamos eso en mente. Corresponden al precio de un plumón. Porque el cuaderno, recordemos que vale, ¿cierto? 410 pesos menos. Es decir, le tenemos que restar a esto 410. Y nos da 600 pesos. 600 pesos vendría siendo el precio de un plumón. El precio de un plumón. Vamos a ver acá. Alternativa B, la correcta. Pregunta 15. La tarifa de consumo de agua en un hogar supone un costo fijo mensual de
4.060 pesos. Ya. El costo fijo, recuerden que va sumado. Costo fijo mensual de 4.060 pesos. Estamos en la pregunta 15. La tarifa de consumo de agua supone un costo fijo mensual de 4.060 pesos y un costo de 6,2 pesos por litro consumido. Ya, este costo es variable, depende de la cantidad de litros consumidos. ¿Cuál es la expresión que representa la tarifa mensual de consumo de agua en términos de los litros consumidos? Bueno, como yo sé que el precio de cada litro es X, ¿cierto? Entonces vendría siendo X por el precio de un litro, que sería 6,2. Recuerden que 6,2 es el precio variable, que depende de los litros consumidos, por X, que son los litros consumidos. 6,2 por X, 6,2X. Más el costo fijo, que es 4.060 pesos. Recuerden que el costo fijo siempre va sumado al final y el costo variable va multiplicado por la variable, obviamente. Sería entonces la alternativa A. La alternativa A sería la correcta. Pregunta 16. Un alambre se corta en 3 partes de distinto tamaño. La primera parte tiene una longitud 6 veces la segunda. Entonces vamos con que la primera parte tiene una longitud 6 veces la segunda parte. 6S, ¿cierto? Una S, no un 5. 6 veces la segunda parte. La tercera parte, la primera parte son 6 veces la segunda, ¿cierto? Y la segunda parte, perdón, y la tercera parte tiene una longitud igual a un sexto de la segunda parte. Un sexto de la segunda parte. Entonces, como tanto la primera parte como la tercera parte dependen de S, entonces podemos llamar X a la segunda parte sin problema. Llamaremos a la segunda parte X y escribiremos nuestra fórmula, ¿cierto? Entonces tendría, cambiando todas las S por X, básicamente, tendría un sexto de X y tendría 6X, ¿cierto? Siendo X la tercera parte, perdón, la segunda parte. La pregunta es, ¿qué expresión algebraica representa el largo total del alambre? Bueno, tenemos que sumar todas las partes nomás, ¿cierto? En términos de la segunda parte, porque la segunda parte va a ser X. Entonces, como cada parte vale X por 6, un sexto de X y X respectivamente, y vamos a sumar todo, nos quedaría entonces, estoy mirando acá las alternativas, 6X, que vendría siendo la primera parte, ¿cierto? 6X más X, que sería la segunda parte, más un sexto de X, que sería la tercera parte. Que sería la expresión algebraica que corresponde a la alternativa A, si no me equivoco. La alternativa A. Pueden confirmarlo ustedes, pero no en ninguna otra que sea igual. Ya. ¿Estamos casi listos? Pregunta 17. Dada la siguiente ecuación, ¿cuál de las siguientes ecuaciones tiene la misma solución? Entonces, con la solución, en la pregunta 17, me preguntan, dada la siguiente ecuación, ¿cuál de las siguientes, se refiere a las alternativas, cuál tiene la misma solución? La solución es el valor de X, es decir, estamos buscando una de las alternativas que tenga el mismo valor de X que la ecuación que se plantea. Entonces lo que vamos a hacer primero es resolver la ecuación. 8X más 7 es igual a 2X más 50. ¿Ya? Vamos a sumar términos semejantes, en este caso 8X y 2X. El 2X, como está del otro lado de la igualdad, lo vamos a pasar restando. 8X menos 2X. El 50 lo bajamos y el 7 lo pasamos restando al otro lado, ¿cierto? Hacemos la resta. 8 menos 2, 6X. 5 menos 7 serían 43. 43. Ahora hacemos la división, ¿cierto? Sería 43 entre 6. Sería entonces el valor de X. 43 entre 6. A ver, me equivoqué en algo, ¿no? Voy a recalcular porque no me convencen los valores. Anoté arriba bien, ¿cierto? 7 y 2. 8 y 2, 7, 50, positivo todo, ¿cierto? Perfecto. 6X pasa restando, eso está bien.
y 50 menos 7, 43, ¿cierto? Y esto dividido en 6. No está bien, me da 7,2. 7,2 aproximadamente. Ok, entonces tenemos que buscar ahora una de las ecuaciones que tenga la misma solución, ¿ya? Y para esto tenemos varias formas de hacerlo, pero si ustedes son vivarachos se van a dar cuenta de algo, de que uno de los pasos de nuestra fórmula, ¿cierto? Que vendría siendo ese paso, es igual a la alternativa B, por lo tanto van a tener sí o sí la misma solución, ¿ya? La otra manera que tienen es tomar cada alternativa e ir resolviéndola, ¿cierto? Y ver cuál le da la misma solución, resolver las fórmulas que aparecen ahí y les va a dar 7,2 solamente la alternativa B. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa B. Pregunta 18. Carla usa 2 horas y 2 tercios semanales por asignatura para hacer tareas. Ya son las horas que destina a hacer tareas. 2 enteros y 2 tercios de horas, ¿cierto? Y 6 enteros y 1/2 de horas por semana para estudiar en general. No están dando números mixtos por si acaso. Si en total dedica 29 horas a labores académicas para cada semana, ya es el número de asignaturas que Carla tiene por semestre. ¿Qué ecuación representa la situación planteada? Perfecto, miren, acá hay algo muy importante. Me dicen que A es el número de asignaturas. Entonces, A se va a multiplicar por las horas que destina a cada asignatura, ¿ya? Porque estas son la cantidad de asignaturas, entonces va multiplicada por las horas destinadas a cada asignatura. Busquemos de nuevo. Carla usa 2 enteros y 2 tercios de horas semanales por asignatura. Acá lo tenemos. Este valor va por asignatura. Es decir, sería 2 enteros y 2 tercios multiplicado por A, por la cantidad de asignaturas, ¿cierto? Más 6, 1/2. Si se dan cuenta, las 6 horas y media, ¿cierto? Van como valores fijos. Él destina siempre 6 horas y media semanalmente, no depende de la cantidad de asignaturas, siempre lo destina así, por lo tanto va sumado como un cargo fijo. Y esto vendría a ser igual a las 29 horas semanales que destina a estudiar. Así que buscamos la alternativa. La primera la descartamos claramente, la segunda podría ser, pero va restado. La tercera podría ser, y la tercera es la correcta. La tercera es la correcta, vamos acá, alternativa C. Recordemos, 2 enteros y 2 tercios de horas por asignatura. Ya es la cantidad de asignaturas, así que... Ok, vamos a hacer la pregunta 19 ahora. Se me acaba de cortar la cámara, así que empecé a grabar de nuevo esta parte. Perfecto, dice que el total a pagar por la compra de 6 monitores y 14 teclados es de 622.000 pesos. Si cada teclado cuesta 37.000 pesos menos que el monitor, y entonces la ecuación que describe la situación es esta, donde X es el precio del monitor. ¿Cuánto cuesta un monitor? Es decir, ¿cuánto vale X? Vamos a desarrollar, ¿cierto? Vamos a escribir la fórmula aquí abajo, 6X más 14 por X menos 37.000 pesos es igual a 622.000 pesos. Entonces yo voy a partir por el paréntesis multiplicando el 14 hacia adentro. El resto lo voy a bajar. 6x más 14 por x, 14x. Y 14 por 37.000. 14 por 37.000. Miren acá. 14 por 37.000 eran 518.000 pesos, ¿cierto? Y esto es igual a 622.000 pesos. Ahora voy a sumar términos semejantes, que sería el 6x por el 14, y el 518 lo voy a pasar sumando. Sería 14 más 6, 20, ¿cierto? 20x, y el 518 lo voy a pasar sumando al otro lado. Por lo tanto, 20x es igual a 622.000 más 518.000, que sería 1.140.000 pesos. Y ahora pasamos dividiendo el X, sería 1.140.000 dividido entre 20, que nos va a dar X,
¿cierto? Y le cargo una división. Nos da 57.000 pesos. 57.000 pesos, que sería alternativa B. En este caso la X es el precio del monitor y me estaban preguntando por el precio del monitor, así que sería la alternativa correcta.